manera muy breve cómo trabajar con Top Search. Top Search es una herramienta que nos permite hacer búsquedas estructurales de gran escala en la base de datos del PDB de manera muy rápida. Es una suerte, podríamos decir, casi de blast estructural. Para utilizar Top Search ingresamos a la dirección que ustedes tienen disponibles en su guía de estudio y se van a encontrar con una pantalla de este estilo, donde a la izquierda van a tener el menú de Top Search y a la derecha van a tener Top Match, porque en realidad las herramientas de alguna manera están integradas y ahí vamos a ver de qué manera ocurre eso. La forma de utilizar Top Search es bastante sencilla. Partimos acá y la forma en que lo vamos a ocupar nosotros es utilizando un código PDB que va a actuar como query. Por lo tanto, lo que vamos a hacer en el fondo es preguntar a Top Search qué otras estructuras son similares a la query que nosotros vamos a ingresar. Por ejemplo, en este caso vamos a tomar uno de los códigos que trabajamos en el ejercicio anterior, 1XSL, y vamos a apretar Go. Cuando hagamos ese ejercicio, Top Search nos va a ofrecer la opción de realizar distintos tipos de búsqueda. Las búsquedas pueden realizarse sobre unidades biológicas, sobre cadenas de proteína o unidades asimétricas. El concepto es el siguiente: la unidad biológica es, en el fondo, corresponde a la situación, digamos, estructural que tiene la proteína justamente in vivo. Es decir, por ejemplo, si se forma un homodímero, un trímero, qué sé yo, en el fondo el concepto de unidad biológica es cómo sería la proteína, ¿no es cierto?, estructuralmente si la estuviéramos observando in vivo. La posibilidad de buscar una cadena individual de proteínas, es decir, la estructura 1XSL, por ejemplo, está formada por cuatro cadenas en este caso, ¿ya? O la posibilidad de buscar una unidad asimétrica, y la unidad asimétrica en el fondo corresponde a aquel segmento, ¿no es cierto?, o aquella sección de la estructura de proteína que en el fondo es la mínima que se debe obtener para poder replicar después la unidad biológica utilizando, por ejemplo, algoritmos de transformación tipo rotación-traslación para poder reconstruir la unidad biológica. Entonces la unidad asimétrica en el fondo es la mínima unidad estructural que se requiere para poder replicar la unidad biológica posteriormente. Nosotros nos vamos a centrar en, por ejemplo, un ejercicio muy sencillo donde vamos a buscar por cadena. Entonces vamos a seleccionar acá 1XSL cadena A como búsqueda. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esto? Va a tomar justamente la cadena A de esta proteína, que es la que aparece ahora desplegada, ¿no es cierto?, en el visualizador. Acá lo que estamos viendo es más bien la unidad asimétrica completa. La unidad asimétrica está formada, ¿no es cierto?, por todos los elementos estructurales que estamos viendo acá, y la cadena 1 y la cadena A, digamos, de la estructura 1XSL es la que aparece destacada, ¿no es cierto?, en este caso en azul. Entonces, estos segmentos es el que se va a tomar como query para ir a buscar contra el PDB, y por lo tanto vamos a recuperar todas aquellas estructuras, digamos, o cadenas que tengan similitud estructural con ese elemento particular que tenemos destacado acá. Y lo que estamos viendo es que ya apareció el resultado inmediatamente, ¿no es cierto? Y toda esta lista que estoy recorriendo acá corresponde a todos aquellos códigos PDB que tienen similitud estructural con 1XSL cadena A. Top Search entrega dos tipos de listas: una lista completa, que son todos los resultados, digamos, que se encontraron en el PDB, y eso puede incluir incluso otras estructuras que sean exactamente idénticas. Es muy común en el PDB encontrar la misma estructura, por ejemplo, cristalizada en distintas condiciones. Por ejemplo, cuando se estudia una proteína, usualmente a veces se cristaliza con ligando, sin ligando, en la presencia de inhibidores, con algún fármaco. Por lo tanto, es usual encontrar replicada la misma copia de esta estructura varias veces, y por lo tanto esta lista completa las detecta. Entonces existe entonces un alto grado de redundancia probablemente en esta lista. Eh, lo cual puede ser interesante si es que uno quisiera hacer un barrido, por ejemplo, de todas aquellas estructuras que son similares a la query que estamos buscando. Pero en otra clase de situaciones, por ejemplo, puede ser interesante tener una lista agrupada o filtrada, que tenga elementos representativos y elimine aquellos elementos duplicados, para poder, por ejemplo, buscar de manera más simple similitudes remotas o similitudes estructurales más profundas. Para eso, se fijan acá, hay dos opciones de selección. Por defecto la lista completa, pero podemos cambiar a la lista reducida, ¿ya? También podemos regular el tamaño de la lista. Por defecto se muestran 200 elementos, pero yo perfectamente acá podría, por ejemplo, mostrar una lista completa de 1000 elementos y establecer el resultado. De ahí lo que
va a ocurrir es que se va a recuperar una lista mucho más larga con 1000 elementos, y por lo tanto acá hay 1000 resultados, ¿no es cierto? O hasta 1000 resultados de estructuras similares. Y si pueden ver acá, el ranking va mostrando la cantidad de estructuras que se encontraron, en este caso 900 y tantas estructuras, 1000 estructuras, ¿no es cierto? En total. Por supuesto que en la medida que vamos agrandando el tamaño del hit list, por supuesto que se van encontrando cada vez similitudes más remotas y en algunos casos quizás no del todo significativas. Eh, y por supuesto que, que eso también es importante tenerlo en consideración. Ahora, ojo, el hit list size solamente en el fondo tiene el efecto de determinar la cantidad de resultados que se muestran en este despliegue. O sea, en otras palabras, si hay más de 1000 o 2000 o 3000 estructuras que tienen similitud con esta cadena, esas similitudes ya fueron calculadas por Top Search. Lo único que estamos haciendo nosotros acá es básicamente regular la cantidad de resultados que nos está mostrando en pantalla. Pero si hay más de 1000 alineamientos, o 1000 alineamientos ya fueron identificados. Es cosa de cambiar el size de la lista para poder ver en el fondo cuántas de ellas aparecen. Vamos a ver un poco acá 200 para reducir el tamaño de las listas como ejercicio inicial. Pero nos vamos a ir al group list. Porque el group list en el fondo nos entrega una lista reducida que puede ser reducida mediante varios criterios, ¿ya? Y si uno aprieta este combo box acá, cuadro desplegable, podemos ver que hay distintos criterios para determinar cómo se filtra esta lista o cómo se genera esta lista de elementos representativos. Lo que hace en el fondo acá es decir, bueno, eh, vamos a asumir un criterio de corte y en el fondo vamos a decir, por ejemplo, si seleccionamos equivalente 90%, rel S significa Relative Similarity, es una medida de similitud estructural, ¿ya? Parecido al Structural Overlap, por ejemplo, o básicamente sería como un porcentaje de similitud estructural, ¿ya? En términos gruesos, aunque el Relative Similarity se calcula de una manera un poquito más compleja. Pero en el fondo, cuando uno habla de un 90% relative similarity, más o menos significa que tienen un 90% de similitud estructural observable entre las dos estructuras, o ver básicamente un 90% de color rojo y naranjo, por ejemplo, entre ambas estructuras. Entonces, cuando seleccionamos el umbral de 90, significa que todas aquellas estructuras que tengan o que compartan más de 90% entre sí, en el fondo se van a reducir, se va a seleccionar un elemento representativo de ellas, porque ya existe un universo de muchas repetidas, entonces con eso eliminamos esos elementos repetidos. Y lo mismo, ahí podemos ir bajando el umbral, entonces colocar, por ejemplo, 60, 50, 40, 30%. 30% sería, por ejemplo, decir, oye, todas aquellas estructuras que tengan más de un 30% de similitud estructural entre ellas, se va a escoger un representante. Bueno, esto es interesante porque podemos tener distintos umbrales de profundidad para detectar similitud estructural. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a tomar un ejemplo extremo, vamos a ir al 30% para tratar de buscar estructuras que estén distantemente relacionadas a 1XSL desde el punto de vista estructural. Y vamos a ver entonces qué es lo que nos entrega Top Search como resultado de esta situación. Entonces acá tenemos ya la lista actualizada y si se fijan, miren un segundo por favor el ranking acá, porque el ranking nos muestra cuáles fueron las estructuras seleccionadas bajo este criterio. La 203, la 800, la 900, la 1500 en el ranking. Se fijan, nosotros habíamos mostrado antes hasta el resultado número 1000, pero hay unas que están mucho más profundas en el ranking, 100.000, 11.000, etcétera. O sea, hay una cantidad de estructuras que están mucho más distantemente relacionadas. Bueno, por ejemplo, acá vamos a clicar en la primera, que es la primera del ranking. Si bien es distantemente relacionada, todavía sigue siendo una proteína que pareciera tener un porcentaje de similitud estructural relevante contra la query. Vamos a verlo enseguida, ¿ya? Entonces, si hacemos clic acá, aparece una ventana que dice procesando alineamiento. En este minuto recién lo que está haciendo el servidor es calcular el alineamiento estructural propiamente tal entre estas dos estructuras. Entonces, esta estructura 1XSL tiene una similitud estructural bastante importante con la estructura target que es 5TYX. De hecho, acá tenemos, si se fijan, se rellenaron los datos en el cuadro de top match y podemos ver acá la longitud del alineamiento, la identidad de secuencia, el score de similitud, etcétera. Ya digamos todos los parámetros que típicamente se ven en top match, que ya los habíamos analizado anteriormente.
pero un 34% de identidad de secuencia. Bueno, aquí es donde nosotros empezamos a encontrarnos justamente con casos de proteínas que están distantemente relacionadas en la secuencia, pero que tienen una alta conservación estructural, y esto cae perfectamente dentro de lo típico que se observa desde que se hizo este estudio, digamos, de Chotilesc, con respecto a la conservación secuencia-estructura. Vamos a clicar otra, otra estructura acá. Por ejemplo, vamos a ir hasta cuarto hit, qué sé yo, vamos a ver de qué se trata. Y vamos a ver cómo se ve la similitud estructural. Se fijan acá, la similitud estructural es bastante menor, pero pareciera ser que hay una suerte como de core conservado entre ambas estructuras. O sea, hay un porcentaje importante de la estructura que no tiene coincidencia, sin embargo hay un core que pareciera ser bastante conservado en sus elementos estructurales, y eso lo podemos ir a ver después con más detalle en Top Match, porque acá si apretamos Match en este punto nos va a sacar una ventana emergente con Top Match. Pero este segmento que está alineado acá, que tiene una conservación estructural que se observa eh, de manera bastante clara. De hecho, una forma alternativa acá, por ejemplo, es representarlo mediante cartoon para ver cómo es la conservación, y ahí se fijan que se ve mucho más claro. O sea, hay un par de elementos de alfa hélice que están muy bien alineados, y acá una región, ¿no es cierto?, compuesta por hebras beta que también tiene muy buen alineamiento estructural. Bueno, esa región alineada tiene un 8,2% de identidad de secuencia. O sea, está incluso por debajo de lo que uno podría detectar casi por azar, digamos, entre dos secuencias de proteínas. Entonces, eso es interesante porque elementos altamente conservados en lo estructural con un bajo porcentaje de identidad. Explicaciones para eso hay muchas, que van desde, en el fondo, pueden pasar por un porcentaje, digamos, por un proceso de divergencia evolutivo muy grande, por razones termodinámicas donde hay ciertas estructuras que se conservan y se mantienen en el tiempo por esas mismas razones, etcétera. ¿Okay? Bueno, con eso cerramos el tutorial de Top Search, para que tengan un poco una idea de cómo interactuar con esta herramienta de manera